El hombre del ya me cansé, ¿cómo no recordarlo por estos días? Acerca de todo esto, que es parte además del desafío que prometía, de hecho, en tiempos de campaña el presidente López Obrador, vamos a hablar con José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, político, sociólogo mexicano, diputado federal por el Partido del Trabajo en la legislatura del Congreso de la Unión. Diputado, bienvenido, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias. Muy atento usted siempre a esta situación de el conocer la verdad, qué pasó, dónde están los estudiantes, se han dicho durante todos estos años. Hay conclusiones de este informe y una captura fundamental, la del exprocurador Murillo Caram. Conocer su opinión. Sí, bueno, el 26 de septiembre se cumplen 9 años. De este crimen monstruoso, porque es una desaparición forzada, es una desaparición del Estado mexicano, del gobierno en turno, Enrique Peña Nieto, sobre 43 normalistas, los padres, madres. Yo soy padre de 2 hijos, una niña, una mujer y un hombre, y no puedo ni imaginar un segundo ponerme en los zapatos de todas las mañanas, pararte con el dolor a cuestas de buscar a tus hijos y que no aparecen y que no se sabe qué sucedió, que ni siquiera pueda cerrar el ciclo, porque que te maten un hijo debe ser terrible, que te lo secuestren debe ser espantoso, que te lo desaparezcan debe ser para enloquecerse, pero que sea el Estado el que debe garantizar tu seguridad, tu integridad, quien haga esa desaparición forzada, es verdaderamente incalificable. Ellos llevan casi 9 años luchando porque se esclarezca la verdad, porque haya justicia, y nuestro gobierno se comprometió a ello, y el informe es demoledor, porque la oposición en México ha dicho que ya lo sabían ¿qué? Si nunca se había aceptado la participación de las Fuerzas Armadas, si nunca se había asumido como un crimen de Estado, había impunidad, hay más de un centenar de detenidos, y la Fiscalía General de la República, que es independiente y que había recibido muchas críticas, hoy con la orden de aprehensión y la detención del exprocurador Murillo Caram, que dependía absolutamente del presidente Enrique Peña Nieto, es fundamental, porque efectivamente todo el mundo recordamos las expresiones de ya me cansé, es la verdad histórica. La verdad histórica, una majadería de decir que los cuerpos que habían sido asesinados y los cuerpos en el basurero de Cocula habían sido incinerados en el basurero de Cocula, 43 personas, y nadie se enteró. Los satélites. Aparecían cantidad de preguntas al respecto. Tú quemas el cadáver de un pollo con llantas y se hace una humareda brutal. ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Necesitas 1000 grados centígrados para quemar un cuerpo de un ser humano. 1000 grados centígrados, 43 en una noche, por favor. Era una versión majadera, absurda, insostenible, que mantuvo el gobierno de Peña y que mantuvieron hasta la fecha, y que muestra el grado de complicidad criminal del gobierno en su más alto nivel, porque hoy es detenido Murillo Caram, pero no hay duda de que tiene que ser detenido Enrique Peña Nieto y el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos. Sí, aquí permítame recordarle a nuestra audiencia, hasta ahora lo que ha informado, que se conoce en medios de comunicación hasta ahora locales, de hecho hay que esperar que la Fiscalía General de la República entregue más información y lo detalle, estaría acusado Murillo Caram, el exprocurador que en 2014 dijo estoy cansado, no quiero más preguntas, estoy cansado, de delitos de tortura y delincuencia organizada. Esto quiere decir que él directamente está involucrado en el crimen de los estudiantes. Bueno, que por lo menos fue cómplice de encubrimiento, que por lo menos ocultó, que torció, que generó, él era el responsable de presentar las denuncias contra quienes estuvieran involucrados, y él maniobró para encubrir a los verdaderos responsables, y por lo tanto tiene una responsabilidad criminal, delincuencia organizada desde las más altas esferas del gobierno. Por eso yo insisto que eso debe llevar al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de la Defensa, Cienfuegos. No pudo haber actuado sin la complicidad también de las más altas responsabilidades de las Fuerzas Armadas y del expresidente. El expresidente Peña Nieto, hasta donde se conoce, vive en España. Esto implicaría una solicitud de extradición. Bueno, lo primero que tendría que haber es una orden de aprehensión y plantear su responsabilidad. En este momento sería demasiado pedir que, ahorita es una conmoción que se haya detenido al procurador.
y no es un asunto menor. Y me parece que descalificar o plantear que este otro paso, que hay que darlo desde mi punto de vista, yo no soy abogado, yo creo que políticamente es evidente y que jurídicamente debe construirse. Vamos a ver la Fiscalía qué determina, pero por lo pronto la aprehensión de Murillo Karam es una manera muy contundente de decir no hay impunidad, no hay un acuerdo de impunidad, porque han dicho mucho que nuestro gobierno tiene un acuerdo con el gobierno saliente y que no los van a tocar, y luego los aprendes y empiezan a decir que es persecución política. Es de locos, ¿no? Claro. No se nos concede a nuestro gobierno, al compañero presidente, que hoy una vez más demuestra su enorme humanismo, su solidaridad, su compromiso, plantea muy claro la información abierta, no ocultaremos nada. Y dice con mucha franqueza también, no depende de nosotros la impartición de justicia, porque eso es del Poder Judicial, y el Poder Judicial en México está corrompidísimo. Yo sostengo, es del viejo régimen, y sostengo que es el más corrompido, el poder político más corrompido del país. Hemos rescatado el Ejecutivo, hemos rescatado el Legislativo, pero el Judicial está intocado y es a perpetuidad, o sea, es de por vida los cargos. Así que haber logrado esta detención y avanzar en las investigaciones ha sido un verdadero logro. Muy importante. Desde esa perspectiva. Sí, absolutamente, porque yo no quisiera que se malentendiera de que no, es que si no se detiene a Peña y si no se detiene al exsecretario de la Defensa, yo creo que debe irse hacia allá. Pero en este momento, la detención de Murillo Karam no le esperaba a nadie. Nadie. Quien diga que veía venir eso, miente. Inclusive se presentó el informe por Alejandro Encinas, que es un compañero y un funcionario excepcional, íntegro, integérrimo, diría yo, y la verdad es que nadie veía derivar una ejecución tan rápida de la Fiscalía. Sí. Un primer paso como este. Dice el informe de la Comisión de la Verdad, además acompañado por todas estas expertos investigadores independientes, que los jóvenes están muertos, que los jóvenes no están vivos. ¿Qué es lo más probable? No hay una afirmación categórica. ¿Qué es lo más probable? Porque dice el compañero presidente, sigue abierto y es una cosa brutal, pero si no, mientras no se encuentren los cadáveres, tú no puedes asegurar. Claro. Hay una... Pero aquí precisamente, diputado, igual la pregunta. Ahora es de suma importancia profundizar el proceso de búsqueda. Bueno, y el propio testimonio de Murillo Karam, una vez descubierto, una vez detenido, una vez que él sabe, ese desplante de estoy cansado. Ya me cansé. Ya me cansé. Es una pobres familias ante el ya me cansé. Es una prepotencia, una arrogancia, un convencimiento de su impunidad. Hoy esa gente que fue muy poderosa sabe que no es impune. Y sabe que si él no habla, se va de manera coloquial a comer solo el tema. Es muy fuerte porque lo que le quede de vida lo pasará en la cárcel. Y sí existe la posibilidad de que su colaboración lleve a los más altos niveles. O existe la posibilidad de que él se mantenga en su Claro, como dice el informe, que es un crimen de Estado, también puede ser al más alto nivel del poder del Estado, que incluye al ejército, a las fuerzas militares. Al secretario de la Defensa, sí. no al ejército, al secretario de la Defensa y al... Pero se lo pregunto, diputado, ¿usted recuerda que los familiares de los estudiantes exigían que se abriesen los cuarteles para buscar a los muchachos allí, especialmente el de Iguala, y hubo represión, y no se permitió? Hubo violencia sobre ellos cuando hubo protestas, hubo heridos. Así es. Fue una cosa muy fuerte. Se han abierto los cuarteles, han ido, los archivos han estado abiertos. El compañero secretario de la Defensa, que es un hombre excepcional, Luis Crescencio Sandoval, es un hombre comprometido con el proceso de transformación, lo han criticado por eso y ha tenido toda la apertura y la disposición. Entonces, el ejército está en este momento volcado a tareas de paz, ha hecho una labor excepcional, tiene un marco constitucional para entrar en cosas de seguridad pública, construyó el aeropuerto Felipe Ángeles, está construyendo el Tren Maya, el aeropuerto en Tulum, está haciendo una tarea muy importante. Ahora, ¿hay mandos ahí que deben estar involucrados en esto? Los hay, no hay duda, pero el primero es el exsecretario de la Defensa, Cienfuegos. Reitero,
ahora sí que vamos por partes. Este paso que está dando nuestro gobierno es fundamental. No pueden regatearle nada. La derecha se lo regateará, pero no pueden regatearle nada. Una vez más, el compañero presidente muestra una altura de miras, un compromiso, una firmeza y un servicio a nuestro pueblo. Un compromiso verdaderamente sobre la verdad histórica que se merece y que necesita conocer el país. Y sobre que es un hecho que ha simbrado, porque a ver, es monstruoso. Claro, y el qué pasó, diputado. Bueno, el qué pasó. Alguna vez, en algún momento tendrá que conocerse exactamente qué pasó, por qué matan o por qué desaparecen para mantener la línea. ¿Por qué desaparecen a los estudiantes de Ayotzinapa? Bueno, y cosas que se han olvidado, que un joven ahí fue no solo asesinado, sino que fue desollado, que le fue arrancado vivo el rostro. Wow. Sí, no, es horrible. No, a ver, o sea, espero que no hay niños oyendo el programa. Horrible. Monstruoso, o sea, brutal. Asesinaron a jugadores de fútbol que iban en otro camión, o sea, todo eso se ha olvidado. A la medianoche, cuando llegaron a dar una rueda de prensa, los estudiantes, con maestros, con profesores de Guerrero, fueron atacados nuevamente. Ahí hubo nuevamente ahí es cuando matan a 6 personas. No, ahí mataron. Ahí quedó un joven que sigue en coma a la fecha, 9 años en coma casi, y un joven que perdió los labios y la nariz de un tiro y que pensaron que había muerto, y que todavía, ese es un testimonio claro de la intervención del ejército. Hay un libro que se llama Historia Oral de la Infamia, Gilbert creo que es el autor, John Gilbert, espero estarme acordando bien, y ahí un compañero que hoy es diputado con nosotros, Omar, no era su nombre, pero se conoce como Omar, el 44, se fueron a una clínica privada y ahí llegó el ejército y ahí tomó sus datos y sabía perfectamente y no movió un dedo. No solo eso, sino los amenazó de que iban a ser detenidos. Y eso lo ocultó siempre el gobierno de Peña. Enrique Peña Nieto, presidente, se reunió una sola vez con los padres de los normalistas. Nunca más los volvió a recibir. Es una herida abierta terrible. Y para completar los espiaron. No, hicieron barbaridad y media. ¿No? ¿Cuál fue la razón? No quiero yo especular. Sí, es parte de la necesaria investigación. De la verdad que debe salir a la luz. De la verdadera de lo que realmente sucedió. Claro. De lo que realmente sucedió. Es una herida que está abierta y en la que el presidente se ha comprometido a mantener las investigaciones. A llegar hasta sus últimas consecuencias, y este informe presentado y la detención de Murillo Karam muestra que se va en serio y a fondo. Pero cuando estamos hablando, y aquí entramos a un asunto clave que por estos días vemos cómo se agrede a la figura específica del presidente Andrés Manuel López Obrador por aquellos sectores ahora todos unidos que son opositores, en eso vamos por México. Así que habrán que esperar más agresiones por esto de pensar que Enrique Peña Nieto deba regresar a México y responder por esto. Bueno, cuando procedemos contra... Primero dicen que si tenemos elementos, procedamos contra ellos. Y cuando se procede dicen que es persecución política. Sí. El miércoles hay sesión de la Comisión Permanente, que es senadores y diputados entre periodo ordinario de sesión. Yo soy integrante. Esta semana no pude estar por estar acá, una importante gira, pero este miércoles voy con mi hacha a hacerlos pinole, porque son de una desvergüenza, de una garadura. Se unió el PRI y el PAN, que eran los partidos antagónicos, como si se hubieran unido. Bueno, aquí también se unieron Acción Democrática y los Social Cristianos. Sí. Allá se unieron junto con el PRD, que era un partido de izquierda, en contra nuestra, en contra del movimiento que es mayoritario. Y ahora le llaman a esto Vamos por México, Vamos por México, pero a saquearlo, porque es a lo que van. No van a regresar nunca más. En 2024 hay elecciones presidenciales y se las vamos a ganar nuevamente. Sí. ¿Qué pasará desde el Congreso? ¿Cómo avanzar? No solamente refiriéndome a este caso de Ayotzinapa, sino a una historia de violencia tan desmedida que en los últimos 20 años ha padecido México, diputado. Bueno, nosotros hemos insistido, el Congreso está trabajando con la mayoría que tiene nuestro movimiento, haciendo las leyes que se requieren. El problema es cuando se necesitan reformas constitucionales, se requieren de 2/3, ahí la oposición debería aceptar cuando estamos obrando en beneficio del pueblo y están en contra de manera irracional y absurda. Yo creo, en lo personal, que en 2024 vamos a hacer un Congreso Constituyente y hacer una Asamblea del Pueblo, un nuevo marco constitucional
que recupere todo lo que es del pueblo, que rehaga el poder judicial y que plantee los derechos sociales del pueblo en el siglo XXI. Yo creo que hacia allá debemos ir. Con estos días, por ejemplo, de hecho lo contábamos aquí en Es Noticia la víspera, el tema de la reforma electoral, para que no existan fraudes nunca más, pero le ha caído no solamente Vamos por México, sino hasta el propio INE al presidente de la Nación. Bueno, es que el INE, que es el órgano electoral, ni siquiera es un árbitro vendido. Ya quisiera yo que fuera árbitro vendido. Entonces, es un jugador en contra nuestra, es un jugador de la oposición, son pugnaces, están totalmente en contra de nuestro movimiento, o sea, han querido detener, cuando digo detener es meterlo, arrestarlo al compañero presidente, claro, porque tiene fuero, no lo han podido hacer. El compañero presidente quería que le quitáramos el fuero, yo me opuse absolutamente, y qué bueno que me opuse, porque ya lo hubieran detenido 36 horas, es una locura, a mí me han acusado de tontería y media también. No, el Tribunal Electoral y el órgano electoral son totalmente parciales, totalmente facciosos en nuestra contra. Pero ¿Y de un partido político en particular o hace parte ya de No, son parte del PRI y el PAN, porque el PRI y el PAN designó a los consejeros, la suma de parcialidad no da imparcialidad, pero el compañero presidente esta semana también lo dijo, la manera de derrotarlos es como lo hicimos en 2018 y como lo hicimos en 2021, con la participación del pueblo. Sabemos que eso está en contra, lo ideal sería cambiarlo, pero si de momento no podemos hacerlo, con la participación popular seguiremos derrotándolos. Ha seguido habiendo procesos fraudulentos, pero hemos ganado. Es lo que sucede a nivel interno en la política mexicana y a nivel internacional con la bandera del presidente López Obrador por la integración latinoamericana. Sí. Ayer hubo un encuentro de la CELAC, participó el presidente López Obrador, estaba por parte de la presidencia pro tempore el presidente de Argentina, Alberto Fernández. ¿Cómo va este proceso de integración? De hecho, ayer lo que se planteaba es que tiene que revivir, pero más pronto que tarde, la UNASUR. Sí, y tenemos que ir más lejos. El compañero presidente, ahora que el año pasado presidimos la CELAC México, el compañero presidente, fue una tesis audaz. Él plantea la integración de todo el continente, inclusive de Estados Unidos y Canadá. Aunque él dice que tiene que ser en otras condiciones, obvio decirlo, no con la política imperial que mantiene Estados Unidos, sino en una idea. No podemos pensar que exista algo mínimamente parecido a la OEA. No, nada, no más así, o sea, claro. no más de que Estados Unidos piense que puede atropellarnos o saquearnos, robarnos, quitarnos, nos robó el 60% del territorio, detenerse el avión en Argentina, invadir militarmente a quien le dé la gana. No, eso tiene que modificarse y tiene que haber una cooperación comercial que nos favorezca a todos los pueblos, Estados Unidos incluido y Canadá, a todos en beneficio, que potencie la región, que se pueda... Pero diputado, usted que está justo al lado de Estados Unidos y que bien se conoce esa historia, ¿cree que realmente Estados Unidos pueda pensar de esa manera? Bueno, por eso nos brinca mucho la propuesta del compañero presidente, ¿no? Porque parece ingenua, ¿no? Sí. Parece ingenua, pero si Estados Unidos persiste en la posición que tiene, pues China va a acabar arrollándolo, porque la potencia económica ya es China. Sí. Estados Unidos es la potencia militar y pone en riesgo la estabilidad del mundo, pero me parece que en algún momento deben entrar en razón que por el camino que van, ese camino ya no va a ningún lado, porque los pueblos, está cada vez más gobiernos que sirven a sus pueblos, hombres y mujeres surgidos del corazón del pueblo. Lo que acaba de pasar en Colombia es importantísimo, el ascenso de Petro, de Francia a Márquez, que es un mujerón extraordinario. Histórico lo sucede. Histórico, importantísimo, sí. O sea, 200 años siempre la oligarquía y los conservadores gobernando Colombia, entonces ya les quedan muy pocos lugares, ¿no? Me parece que es necesario modificar esa política. Va a llevar tiempo, pero la consolidación de nuestros países primero, la integración de nuestros países, la solidaridad. El compañero presidente haya sido firme, claro, no fue a la Cumbre de las Américas rechazando que Estados Unidos decida quién va y quién no va. Los pueblos son los que deciden quiénes son sus gobernantes, no el gobierno de Estados Unidos. No el gobierno de Estados Unidos. Y aquí, para despedirlo, diputado, ¿cómo le fue? Usted vino con otros congresistas mexicanos a encontrarse con congresistas venezolanos, diputados de la Asamblea Nacional. Ayer se reunieron con el presidente Maduro. ¿Cómo es la relación México-Venezuela? Extraordinaria. Vine encabezando el Grupo de Amistad de Venezuela con México, un grupo de legisladores. Muy distinto, Muy distinto a lo sucedido con Peña Nieto. Sí, claro. Bueno, totalmente distinto. Claro, ese es nuestro movimiento. Nosotros estamos hermanados con los pueblos y con la República Bolivariana de Venezuela.
Y tuvimos la fortuna no solo de hacer diplomacia parlamentaria, nos reunimos con la Comisión de Relaciones Exteriores, con la Comisión de Energía, con el propio presidente de la Asamblea Nacional venezolana, de la República Bolivariana de Venezuela, sino nos reunimos con 4 de los 5 titulares de los poderes de la República, con el presidente Maduro. Hay una extraordinaria reunión, él fue muy elogioso, yo se lo agradezco mucho, con el compañero presidente López Obrador, muy cálido con nosotros, bromista como es, además, porque yo le digo que yo estoy metido en buscar ser el relevo del compañero presidente, entonces al final yo ando con 16% de la preferencia electoral en el movimiento internamente, y dice, ahora con la foto vas a subir a 45 veces, ¿no? Entonces, fue una muy buena reunión, nos reunimos con el fiscal, nos reunimos con el titular del Poder Electoral, con el presidente de la Cámara, Jorge Rodríguez, de la Asamblea Nacional, muy productivo, con el presidente PDVSA, que fue extraordinaria la reunión. Qué impresionante haber pasado de 3 millones a caer a 350,000 barriles diarios, sí, a bajar al 1%. Venezuela es un milagro, diputado. Es un milagro, aportaba el 96% del presupuesto y bajar a $1 de cada 100. Y qué barbaridad, qué sufrimiento del pueblo, qué canallada, y qué bien que vayan otra vez remontando. Larga vida al pueblo de Venezuela, y toda nuestra solidaridad, todo nuestro respaldo, nuestro compromiso, y ayudaremos en lo posible. ¿Cómo romper el bloqueo? Pues es un asunto de convicción, no es un asunto de fuerza, es un asunto de que Estados Unidos entre en razón. Qué difícil. Qué difícil. Parece imposible. El gobierno de Estados Unidos, pero el pueblo de Estados Unidos nos tendrá que ayudar, porque son cosas diferentes. En el pueblo de Estados Unidos hay gente progresista, pensante, humana, que entiende más que el camino que estamos llevando no da más. Yo estoy convencido, yo soy muy ambicioso, creo que desde México podemos construir un camino nuevo para la humanidad, que hay que construir otro sistema económico, donde lo más importante es el ser humano en armonía con la vida, con el planeta. Y con Estados Unidos ahí pegado, qué difícil, Latina, a la patria grande integrada, claro, económica y políticamente. Integrada, porque solos, de manera individual, la pandemia demostró que es muy difícil. Es un error, cuando el mundo funciona por bloques. Bueno, desde Bolívar es un sueño incumplido, y la realidad en 200 años nos ha demostrado que separados nos hacemos daño. La unidad es fundamental. La unidad en todos los espacios, en la familia, en la colonia, en el trabajo, en la escuela, en el municipio, en el estado, en el país, en la patria grande. La unidad es la divisa fundamental. Qué difícil también, porque los egos, las ambiciones, las pequeñeces que también tenemos como seres humanos, pero la unidad es el camino fundamental. Con eso lo despido, diputado. Muchas gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo al auditorio. Gracias.